¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Seguimos con la serie aquí en Conversaciones Ellas Líderes, serie que hemos denominado todo lo que necesitamos saber acerca de ideología de género. Y ahora, en esta ocasión, en esta conversación, gracias a Dios, otra vez con la compañía de Marbella. Bienvenida, Marbella. Muchísimas gracias, un honor siempre estar aquí. Bueno, y tenemos bastante que hablar porque en esta ocasión voy a hacer una pregunta que parece una pregunta retórica, cuya respuesta también parece obvia, pero vale la pena hacerla. ¿Pensamos bien cuando pensamos ideología de género? Y en esta conversación, hablando con Marbella, quiero que desenmadejemos un poquito acerca de los pensamientos y las ideas que se encuentran inmersas en la ideología de género y que llegan a nosotros por diferentes vías. Así que empecemos por ahí, Marbella, quizás hablando un poquito acerca de qué es ideología de género otra vez. Bien, vamos a de nuevo recapitular un poquito en lo que es ideología de género. Yo siempre tomo el concepto de Agustín Laje porque es muy pedagógico y porque calza muy bien a nuestra realidad. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, pero que tiene propósitos políticos autoritarios y van a literalmente sacar de la sexualidad su naturaleza para explicarla como una construcción social. Es importante entender que es una ideología, primero porque claro, okay. De hecho la gente que promueve este tipo de ideas no cree que es una ideología, sino que dicen que simplemente no es son ideología, ideas. ¿qué? Porque la ideología, la acepción de ideología puede ser ideas que sean falsas o verdaderas, pero que movilicen a las personas. Hoy en día ya la acepción ha cambiado bastante y si uno busca en un diccionario puede entender la acepción como cualquier filosofía o cosmovisión. Pero lo cierto es que son ideas anticientíficas. ¿Por qué son anticientíficas? En este caso son ideas anticientíficas. Porque van a negar lo que dice la biología, la anatomía, la embriología, la psicología. Es decir, que suenan bien, pero van en contra de corrientes científicas, correcto, van a negar cosas comprobadas. Todo lo que a lo largo de la historia, mujeres y hombres, lo han llevado a un nivel de ciencia. ¿Qué es una ciencia? Es una rama que ha sido sujeta a una comprobación. La puedo comprobar, la puedo observar, la puedo comprobar y por lo tanto la puedo verificar. ¿Por qué es anticientífica? Porque obviamente va a proponer toda una identidad basada en la subjetividad, en la fantasía. Lo que siento, lo que pienso. Y no en la biología. Okay. La ciencia te puede decir si una persona es hombre o mujer antes o después de la muerte. Yo tomo este ejemplo muy interesante y de hecho el politólogo Laje lo menciona y me calza bastante bien para traer esto al entendimiento de las personas. Es que hoy en día existe lo que es, por ejemplo, todo lo que es la arqueología forense. La arqueología forense va a descubrir a un cuerpo humano que ha sido literalmente asesinado, o sea, muerto hace miles de años atrás, y la arqueología no va a decir esta persona fue una persona que se autopercibía como un género fluido o como un transexual o era un travesti. Va a decir fue hombre o fue mujer. O fue mujer. Porque la ciencia literalmente va a tener toda una línea de comprobación en la que va a asegurar que ese cuerpo va a ser hombre o va a ser mujer. De hecho, lo hacen por el ancho de las caderas, pero me llama mucho la atención. En el 2019 salió un estudio del Centro de Investigación de Antropología en el que decían que hoy se puede ver si un cuerpo es hombre o mujer solamente por el tejido dental de los colmillos. O sea, hoy en día hasta los dientes de una persona te pueden decir si es varón o mujer. También su sistema hormonal, su ADN. De hecho, antes de nacer, una persona ya tiene su identidad. Así es. Y los huesos, como dicen, ¿no? Este tema del ancho de las caderas, que sabemos que quizás suena que, bueno, 90, 60, 90, pero tiene mucho que ver con la maternidad, con preparar el cuerpo para dar a luz. Y entonces por eso es que las mujeres tienen las caderas más anchas y como los varones también tienen los hombros más anchos. Aunque no es una constante, pero puede servir también para determinar, o sea, la biología. Porque la biología es funcional. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora no son adoctrinamientos, ni son convencionalismos sociales, son propios de nuestra biología. Y obviamente priman porque limitan inclusive nuestra fantasía. Yo puedo
pensar que puedo volar y que soy Superman, pero obviamente en mi biología no va a estar el volar y la ley de la gravedad, y la ley de va la a ser lo gravedad y propio. de la biología va a ser obvio. Hoy en día cada vez se adelantan más las identificaciones de sexo dentro del útero y me imagino que en sus tiempos uno podía saber si era hombre o mujer al mes 5, pero hoy en día a la semana de concepción ya podemos hacer un examen de orina y ver si hay un cromosoma masculino o femenino, y obviamente si no hay cromosomas masculinos la persona es una mujer. Así, y qué tremendo que en esta época donde hay tanta información, tantos avances científicos en todas las áreas, en todas las disciplinas, y todo esto que tiene que ver también con el cuerpo humano, incluso los avances ahora mismo en el cerebro, donde también estoy segura, no soy experta, pero estoy segura que también se puede chequear si es hombre o es mujer. Qué increíble que en esta época con tanta información es donde más se haya avanzado con estas ideas anticientíficas. Y inclusive voy a ser un poco atrevida, pero es importante que lo sepamos, Okay. y va a sonar un poco vulgar, pero hay diferencias. Hay un tratado que lo tomamos en el primero o en el segundo podcast de una feminista que literalmente dice que no hay diferenciación en el sexo porque todos tenemos ano y que el ano es un órgano que no es sexuado. Y es el único que lo tenemos, que no se para los distingue. que no saben, yo vengo de un padre que es coloproctólogo y hay una diferencia anatómica bastante visible y también funcional entre el ano de una mujer y el ano de un varón. O sea que ese recurso tampoco es válido. Entonces tampoco es válido, ¿no? En la voz, el tono de la voz y como dije en otros podcasts, eso está presente en el mundo animal, vegetal, es funcional a la reproducción el tener gametos y características distintas. Creo que esto es importante, Marbelia, que insistamos con este asunto de las ideas anticientíficas, porque algo que preguntaba en el título de esta conversación es ¿pensamos bien cuando pensamos ideología de género? Entonces creo que vale la pena que insistamos con esto, ¿no? ¿De dónde provienen todas estas ideas? ¿Cuáles son los fundamentos, los sustentos que tienen, si los tienen, para sostenerse ahora? ¿Y por qué le vamos a dar mayor prevalencia a estas y no a las otras? Y de hecho no creer en la ciencia nos retrocede mucho, ¿no? Si nosotros mantendríamos las características biológicas científicamente en la sociedad, podríamos también prevenir muchísimas enfermedades que son propias de la biología del hombre o de la mujer. Las enfermedades biológicas de la mujer son distintas a las enfermedades del varón. Un cáncer de útero lo tiene solo una mujer, independientemente de cuándo se perciba. Entonces, es importante porque el negar esto no solamente nos trae injusticias sociales o identitarias, fraccionamiento, sino también nos retrocede en el avance. Por ejemplo, una persona biológica varón que empieza a autopercibirse como mujer, no podemos ayudarle si negamos la ciencia, porque tampoco podemos ayudarle en el avance de salud de su cuerpo, al margen de su interpretación y de su subjetividad. Entonces, lo que hacemos es literalmente llevarlo a la mutilación y fomentamos la mutilación de sus cuerpos. Y finalmente, las consecuencias de la mutilación de nuestros cuerpos son muchísimo más graves. Tremendo. Que la aceptación de nuestra propia creación al margen de la subjetividad que querramos interpretar. Entonces, yo siempre digo que el cristianismo no quiere condenar a las personas que se autoperciben distintos, sino quieren ayudarla porque quieren literalmente que estas personas tengan una conciencia de su cuerpo y sean libres en su identidad y tengan justicia, porque finalmente con estas ideas ellos son instrumentalizados, al igual que la mujer, porque las ideas son anticientíficas, pero mueven toda una agenda de género. Una agenda literalmente que es política, económica, y es totalmente autoritaria. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las representaciones a nivel internacional y en los lobbies internacionales que imponen esta agenda a los países y socavan su soberanía. Tenemos, por ejemplo, un ONU Mujeres. ¿Por qué tenemos un ONU Mujeres y no un ONU varones?
¿Por qué? Porque hay toda una perspectiva de género que victimiza a la mujer, una perspectiva de género que literalmente empieza a dar privilegios a las personas por autopercepciones y no prima los verdaderos derechos que son inalienables, para intrínsecos todos. a la esencia del ser humano. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, ahora son políticas que obligan a los países a tomar medidas para promover estas fantasías. Entonces, en vez de ayudarles a las personas en afirmar sus identidades o tener ayuda en las concepciones de su realidad, nosotros tenemos literalmente muchas políticas que salen a través de tus impuestos que dañan muchísimo el cuerpo de las personas. Dañan a por las ejemplo, las personas. hormonas gratis que se ponen. Sí, eso quería preguntarte también, ¿no? Porque al final también las personas, hombres o mujeres y niños, adolescentes, todos están en búsqueda de algo siempre, ¿no? Tratar de sentirse mejores, tratar de ser más sanos, más libres, más plenos, aunque lo hagamos todos de manera equivocada. Pero quiero decir, todo el mundo está buscando algo que cree que necesita, pero sin embargo no recibe realmente esa satisfacción. O sea, no no vas a recibir que ese vacío va a ser llenado, sino todo lo contrario. Y de paso, como dices, sos más bien un objeto de otras fuerzas mayores que están trabajando por encima tuyo, ¿no? Y porque no recibís lo mismo, estas personas están sufriendo con su propia identidad y entonces sí se promueve que tengan todos estos cambios, pero todos estos cambios les llevan a un sufrimiento mayor, a un tormento de por vida. Es decir, nunca va a estar satisfecha esa necesidad de esa persona porque está buscando algo que de paso no lo van a encontrar y otros se están aprovechando de aquello. Lo menciono de esta manera porque también el ser humano está sufriendo, porque por lo tanto no estamos hablando aquí en esta conversación ni en ninguna de las otras sobre este tema acerca del ser humano, el individuo necesitado que está buscando algo y no sabe qué es y entonces toma de aquí y toma de allá. Pero sin embargo, todos podemos convenir en que en realidad en lugar de darle una solución a sus conflictos se le está torturando más, se lo está despersonalizando, se lo está metiendo en una vida de la cual nunca va a salir. Porque, por ejemplo, esto que mencionabas, la hormonización, que ahora entiendo se promueve incluso en muchos lugares desde temprana edad. No sé si ya están las leyes, pero sí se está promoviendo así. Y de hecho lo hacen a través del impuesto de las personas, ¿no? Porque nada es gratis, son organizaciones gratis, pero nada es gratis. Entonces el problema es que fomentan este tipo de cambios en tu cuerpo cuando incluso el cerebro de las personas no ha llegado a la completa madurez. Así es. Y muchas de estas personas sienten después una gran frustración porque no pueden retroceder, No pueden retroceder. las Y hay testimonios operaciones, ya, ¿no? retroceder las operaciones porque después han tenido cambios de autopercepciones. Entonces, el problema es que, como digo, estamos acá y esto es así porque se saca literalmente dinero de estas personas. Entonces, mi defensa aquí está para defender a las personas que se autoperciben distintos, para defender a las mujeres y para defender al débil. ¿Y por qué los defendemos? Porque están siendo víctimas de un gran negociado. Es lo mismo que pasa con el aborto. El aborto supuestamente lo promueven a través de los estados, por eso son políticas autoritarias que promueven y lo promueven como si fuera seguro. La interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo es el lema feminista, interrupción del embarazo que sea legal, seguro y gratuito. Para empezar, no hay nada seguro en la vida y no puedes decir que hay un sistema de seguridad de salud cuando entra 2 personas y sale una muerta. No puedes decir que los sistemas son seguros porque hasta el día de hoy un aborto va a producirte un posparto, un síndrome de posparto, el niño es despedazado o bien literalmente evacuado y existe un gran trastorno en el cuerpo de las mujeres con esta violencia que se sufre el cuerpo. Tampoco es gratuito porque lo pagan alguien lo paga. Sí. Y existe un gran mercado detrás de esto. De hecho, la IPPF, que es la matriz abortera que tiene sus filiales en todo Estados el mundo, Unidos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, una cuantificación que nos hace entender entonces por qué esto realmente es
una tajada de alguien que quiere mantenerse en el poder y no son políticas que realmente defiendan la igualdad que ya está en la ley, ¿no? Y que en realidad utiliza a las personas. La IPPF, por ejemplo, en el 2016 había un dato interesante, tenía cerca de 40,000 filiales en todo el mundo. McDonald's tiene entre 3,000 y pico. Entonces, imagínense, hay más filiales aborteras que McDonald's en el mundo. Ahora, ¿cuánto te cuesta una hamburguesa? ¿20, 25 dólares? ¿Cuánto te cuesta hacer un aborto? 1.500 dólares. Entonces, alguien lo costea. Cuando te lo dan gratis, alguien lo costea. Así Y es. ese alguien, a veces es gente que no está de acuerdo con ese genocidio. Entonces, se fractura la libertad de las personas. O sea, nosotros. Correcto. ¿Y cuáles y qué perspectivas se tienen que enfocar acá? Que estamos literalmente promoviendo el asesinato a costa de impuestos y por un fin, porque finalmente, ¿cuál es el fin? Cuando uno ve el inicio de estas políticas, son políticas de higiene racial y eugenésica. Margaret Sanger, que era presidente de la IPPF, va a ser la principal promotora de Así es. las políticas de higiene racial. De hecho, ella va a ser presidente de la Conferencia del Cairo, de la ONU, que a través de la ONU y de un organismo internacional se van a promover una agenda de limpieza racial. ¿Qué es una limpieza racial? ¿Qué es una política eugenésica? Bueno, es una política que considera que solo determinada categoría de los seres humanos deben vivir en una determinada cantidad y en una determinada concepción de aptitud, ¿no? Cuando el valor de la vida debería ser intrínseco, porque muchas veces nosotros no pertenecemos a ese grupo categórico, como por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Así. Entonces tenemos una serie de limpieza de gente, sí, que obviamente no tiene como concepción el valor de la vida. Y es así, cuando uno ve las cantidades de abortos que se hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, datos macros, saca una estadística muy interesante, solo el 33% de las mujeres blancas hacen aborto. Sin embargo, más del 50% de mujeres que abortan son hispanas o afroamericanas. Claro. Cuando uno entra a Planet Parenthood para donar dinero para los abortos, hay una reverenda foto de una mujer afroamericana y dice, ¿a quién quiere donar? Diga al segmento al que usted quiere donar. Claro, ellos supuestamente abogan por la igualdad, pero son súper racistas en el momento de evaluar quién quieren hacer. Claro, no quieren que nazca el pobre, no quieren que nazca el afroamericano, el hispano. ¿Por qué? Si la condición en la que uno vive, en la que uno nace, no determina tu potencialidad. Tu valor, ¿no? Ni tu dignidad, ni si tenés la dignidad que no va vivir ligada o no a la materia ni a la raza, sino va ligada a la trascendencia, va ligada al aporte civilizacional, ahora, va ligada a la espiritualidad. Es interesante ver todas estas conexiones así, porque ahí es donde encontramos sentido en una serie como esta que estamos haciendo aquí en Conversaciones Ellas Líderes, todo lo que necesitamos saber acerca de la ideología de género, porque cuando vemos todo esto nos damos cuenta de que no es sencillamente unas ideas que pasaron por aquí de algunas personas que están en necesidad y que son ideas o necesidades válidas o legítimas para el lugar donde ellos están y la realidad que experimentan, ¿no? Sino que es algo mucho más grande. Y por eso que también hoy, mientras conversamos aquí, estamos bajo este título. Pensamos bien cuando pensamos ideología de género. Y yendo por ahí, Marbelia, me gustaría que pudiéramos individualizar también cómo entra todos estos temas, porque aquí, mira, según lo estás poniendo, yo lo veo de manera práctica así, ¿no? O sea, lo subjetivo tiene supremacía sobre lo objetivo. Es más valioso, vale la pena que le demos más importancia. ¿Y cómo vino esto? Porque lo subjetivo es tan cambiante, lo objetivo es lo único que a veces de lo cual te puedes aferrar para ciertas cosas. ¿Y por qué cambiamos esto por esto? ¿Cuándo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo empezamos a pensar de esta manera? Porque creo que también aquí hay una estrategia en cuanto a los pensamientos, ¿no? Creo que ha habido un trabajo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo que incluso en la iglesia del Señor, quizás no aquí cerca nuestro, pero en la iglesia en general, en el mundo, ya hay iglesias donde promueven todo este tipo de ideologías, donde incluso hay líderes, hay pastores que creen en esto. Entonces, ¿dónde nos entra todo esto? Si en primer lugar es contrario a la Biblia y en segundo lugar
tiene como referente número uno lo subjetivo? Esto ha sabido moverse mucho en lo académico y obviamente Ideas. en lo académico, las que han literalmente llevado esto a materializarlo han sido literalmente académicas en las universidades. Académicas, mujeres. Mujeres. Y de hecho, esto se fomenta mucho en lo académico. Hoy en día, en vez de promocionar dinero a las facultades de medicina, de ciencia, nosotros tenemos ahora literalmente facultades que promueven estas ideas. Son las facultades de género. Facultades de género. Las facultades de género que tenemos en Argentina, en Chile, todas las instituciones ahora tienen literalmente una facultad que se encarga de promover estas ideas anticientíficas. En Bolivia, de hecho, hay políticas que están siendo impartidas a través del Estado a colegios públicos y privados y también a nivel universitario. El problema es que como no hay un conocimiento de estas cosas y no hay una reflexión crítica de esto, las aceptamos como si fuera. Y al aceptarlas como si fuera, estamos aceptando toda una agenda global que tiene una función vital que es literalmente destruir la familia. ¿Por qué? Porque si no hay familia, no hay un paraguas en contra de la arbitrariedad del Estado. ¿Correcto? El Estado va a tomar el papel de eje articulador de la familia. Tampoco... En lugar de que el papá, la mamá y luego los niños y todo ese armazón, digamos, que nosotros le llamamos familia, que tiene su liderazgo, por ejemplo, en el papá y en la mamá, entiendo sobre lo que está diciendo, que el Estado va a tomar ese lugar. Correcto, va a literalmente destruir esto, va a promover toda una agenda que a favor de algo loable finalmente va a ser servil a un negociado de organismos internacionales. ¿Y qué sería lo loable? Perdón, porque estás diciendo en función a algo loable. Loable sería, por ejemplo, defender a la mujer, defender a estas personas que están... Un discurso de defensa de estas personas. Ya, okay. Un discurso de defensa. Que no te puedes oponer porque es una necesidad. Correcto, de un discurso personas. De igualdad donde literalmente esto ya está consolidado a la ley y lo único que hacen es dar privilegios a estas personas. Y cuando digo estas personas hablo, por ejemplo, de mujeres que promueven esta ideología o de varones que se identifican o mujeres que se identifican con cualquier fantasía. Entonces, finalmente mantienen esas cuotas de poder, los instrumentalizan y son estas personas que van a mantener a estas personas en el poder. ¿Por qué? No se ve estas políticas sin estados en constante expansión. Cuando uno ve el Estado en constante expansión, ve este tipo de políticas que obviamente sacan partidarios de estas personas porque promueven supuestamente unas verdaderas inclusión y lo que hacen es fraccionar la sociedad y literalmente a nombre de la igualdad traer un montón de crímenes y de injusticias y de frustraciones sociales. Claro que sí. Manuela, tengo una pregunta. Porque ya se nos van los minutos y quisiera hacerla antes de cerrar este podcast. ¿Cómo piensas, hablando de pensamientos, porque el título de esta conversación es ¿Pensamos bien cuando pensamos ideología de género? ¿Dónde piensas, según tu perspectiva, que ingresa esto de la ideología de género al creyente? ¿Dónde hay el quiebre? Es una pregunta que... Respóndemela como quieras, no espero nada concreto sobre eso, pero tu manera de pensar sobre esto, porque pareciera que es tan contraria a la fe, tan contraria a la lógica, tan contraria a la racionalidad, tan contraria a la objetividad, tan contraria a lo científico, tan contraria a todo. ¿Y cómo entra en la iglesia? Porque sí entró en algunos lugares ya en la iglesia, en la mente del creyente. ¿Dónde piensas que entra? ¿En una herida? ¿En una frustración? ¿En una rebelión concreta? ¿Has pensado esto alguna vez? Esto es una mezcla de varios aspectos, ¿no? Yeah. El principal aspecto es la ignorancia, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, y me encanta el versículo que no lo canso de repetir, la verdad te hace libre. Y literalmente somos manipulados
y somos instrumentalizados y victimizados, nos convencemos de que somos unas víctimas cuando nosotros tenemos el poder intrínseco al ser seres humanos racionales, al tener una espiritualidad, una posibilidad de impartición y de cambiar nuestro entorno. Y esa ignorancia se alimenta muchísimo también de las ansias de poder. Y no nos olvidemos que la característica... ¿Pero estás hablando también de entre creyentes? Dentro de la iglesia. Okay. ¿Por qué? Porque el querer tener más derechos de los cuales ya están consolidados es querer tener privilegio. Porque las leyes ahora garantizan los derechos de igualdad de hombres o mujeres o de la persona que quiere identificarse como quiera. Sí, tremendos avances en esa área. Entonces, ¿qué más se pide ante la ley? Se piden entonces ahora privilegios. Por ejemplo, ahora tenemos empresas que ya están apelando a la interseccionalidad. Tenemos empresas que ya no te contratan por tu capacidad intelectual, sino simplemente por tu segmento racial o tu por llenar una cuota. Y por llenar una cuota identitaria. Entonces ahora, digamos, una persona que es afroamericana, que es varón biológico, pero que se autopercibe como mujer, tiene más de ganar. ¿Por qué? Porque ahora tiene como un peso más en la interseccionalidad. Quiere decir que se crea en la sociedad una serie de víctimas. Por ejemplo, el indígena es víctima del hombre blanco, el pagano del hombre cristiano, la mujer del varón, el homosexual del heterosexual. Okay. Entonces se van creando una serie de luchas que finalmente crean toda una mentira, y las personas, por querer tener privilegios sociales, van a adoptar esas filosofías. La gran pregunta: ¿qué busca el feminismo? Empoderar a la mujer. Entonces, ¿qué se debe preguntar la mujer? ¿La mujer realmente necesita ser empoderada? La mujer es poderosa. Y por último, ¿por qué quiere ser poderosa la mujer? Si dice en la Biblia que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo para hacerse siervo y llegar a la obediencia de morir en una cruz. ¿Quién buscó poder? ¿Quién fue? El que sabemos. Satanás. Dice que Satanás quiso buscar poder, ¿no? Entonces, el principio de querer estar por encima de los demás y tener un privilegio por eso, y nos hace literalmente caer en una mente reprobada. Y el problema de tener una mente reprobada, como ese Pablo, porque Pablo esto lo habla en el libro de Romanos y quisiera leerlo. Ok, sí, estamos ya en los últimos minutos y me gustaría que lo leas, y añado una pregunta más, Marbelia, para el cierre, lo más escueta que puedas. Así como hablamos de manera general, quizá un poco arbitraria, pero tiene sentido con todo lo que hemos hablado en esta serie, que la mujer tiene un rol también protagónico, todo este tema de la femineidad, del feminismo, en lo que vemos ahora de los avances de la ideología de género. ¿Puede suceder lo mismo? ¿Podría suceder lo mismo en la Iglesia del Señor? Que la mujer pueda ser protagonista también con sus heridas, con sus rebeliones, con sus frustraciones no resueltas o su falta de entendimiento del diseño de Dios, también protagonista de que estas corrientes puedan ingresar a la iglesia. Yo sé que es una pregunta grande que una académica como vos, pensadora, filósofa, necesita unas horas, pero sí me gustaría que junto con el pasaje que nos vas a compartir, luego me menciones algo sobre esto antes del cierre. Bien, Pablo decía que a griegos y a no griegos él era deudor, y deudor del evangelio. Eso significaba que él no tenía una mentalidad de que la sociedad le debía. Y esto se enmarca en la filosofía posmodernista. O sea, la filosofía modernista te victimiza, te hace pensar de que toda la gente te debe. Y por eso la gente apela a estas filosofías para literalmente victimizarse y creer que la sociedad es la que te debe. Y la que te debe dar por tu condición racial, tu condición, tu sentimiento. O sea, la vida es difícil, pero es para todos difícil. Tu sentimiento y tu identidad. Entonces, la vida y la justicia y la cohesión y la continuidad civilizacional va más allá inclusive de tus propios sentimientos, ¿no? Y me encanta porque la perspectiva cristiana te hace ser consciente de esto, de que vos sos el deudor, que ahora Dios pagó, te dio
una salvación que no merecías, entonces que ahora vos sos deudor y no sos una víctima, sino literalmente tomaste la identidad de Cristo y que en esa victoria, porque esto estoy parafraseando lo que dicen los libros de Pablo, que Sí. en esa victoria ahora sos deudor de un servicio, no de un empoderamiento. Y literalmente dice que no se avergüenza del evangelio porque el evangelio en mismo es poder. No habla de que nosotros somos poder, sino que el poder está en las doctrinas de salvación. El poder está en las doctrinas de vida que tiene la palabra de Dios. Y dice que lamentablemente habla acerca de esto, que hay personas que cambian la gloria de Dios y que Dios los entregó a apetitos de sus corazones, o sea, a gustos e interpretaciones, y cambiaron la verdad por la mentira. Literalmente toda esta corriente, ¿no? Que cambian la verdad por la mentira. Tal cual. Y, o sea, cambian lo científico por la autopercepción o cambian lo científico por cualquier fantasía. Y dice que Dios los entrega a pasiones. Y ese es el problema, que estas pasiones finalmente destruyen tu vida. Porque van en contra de tu naturaleza. Dice que las mujeres cambiaron las relaciones de la naturaleza por las que van en contra de la naturaleza. Y esto me viene a mente el manifiesto de contrasexualidad que se promueve, por ejemplo, como feminismo de género, en la que se empiezan a hacer cosas que y literalmente actos con tu físico que van en contra de tu naturaleza. Sí. Cuando van en contra de naturaleza, la finalidad es la muerte, la finalidad es literalmente la destrucción y el daño de tu cuerpo. Si no, yo no hubiese tenido la universidad pagada porque mi padre literalmente va a atender todo este daño que la gente se hace, por ejemplo, con la introducción de objetos fálicos en el ano, en el recto, porque empieza a degenerarse tanto la perspectiva que, por ejemplo, una línea que es la ideología queer, que parte del feminismo de género, empieza ya a creer que ni siquiera tenemos satisfacción sexual con los genitales usuales, sino que con cualquier parte de tu cuerpo que es erógena. Y obviamente eso llega a una falacia, porque los genitales están hechos para un goce y para placer, y llega a una falacia de destrucción del cuerpo que te miente de una realidad y te hace ajeno a la realidad. Y obviamente te hace verdaderamente víctima de tus propias pasiones, verdaderamente víctima de una agenda internacional y verdaderamente víctima de una concepción pobre de victimización. Sí, entonces lo que tenemos que hacer es recuperar la verdad. Por eso nuestros talleres se llaman Recuperando la Verdad, porque recuperando la verdad y la identidad al margen de cualquier subjetividad o interpretación que uno tenga de sí mismo, puede llegar a rescatar qué es lo mejor para el ser humano y para tu vida, ¿no? Sí, correcto. Jesús vino a traer vida eterna, pero también vino a traer vida en abundancia y una vida en lo natural. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y puso la verdad con la vida y puso el camino, porque literalmente lo que ofrece el evangelio no es solamente salvación del infierno, sino ofrece una compasión en el mundo y ofrece literalmente menos dolor, porque estas cosas una vida finalmente plena ahora mismo, lo que traen es dolor. Tremendo, sí. Ahora, y se producen por el dolor, porque todas estas personas que han traído a socializar estos temas son gente que literalmente promueven estas cosas porque creen ser víctimas, y si creen ser víctimas es porque están sufriendo, han pasado alguna situación que les ha traído ese resentimiento. Sí, ahora entre el pasaje que leíste y esto último que estás comentando, capto la respuesta a mi pregunta. Sin embargo, cerramos con esto, ¿no? La mujer puede dentro de la iglesia también ser un instrumento de que estas ideologías sean promovidas, la mujer creyente. ¿Piensas que sí o no? Lo he visto, ¿no? He visto convenciones femeninas, ¿no? Que embanderan eslogans que son propios del feminismo, ¿no? Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer. Sí. Cuando la mujer ya es poderosa. Sí. Ya es poderosa porque tiene una identidad biológica que le ha dado, que ha sido
Sí. delegada por su creador, Ajá. y también porque a la luz del evangelio, cuando uno es una nueva criatura, dice que uno ha heredado una vana manera de vivir, dice Pedro, heredada, pero tenemos una herencia incorruptible y inmarcesible, o sea, una nueva identidad en Cristo. Que hay que Juntamente con Cristo estoy adoptar. crucificado, Bueno, y ya ya está. no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces hay una identidad de Cristo en uno. Y esa identidad de Cristo va ligado al servicio, va ligado a la humildad, va ligado literalmente al dar vida. Y muchas de estas promociones feministas simplemente embanderan eslóganes y embanderan ideas de dominio. Okay. Embanderan literalmente y apuntan como siempre, a lo que todos tenemos, varones y mujeres, que poder, es el ego, ¿no es cierto? El egocentrismo, el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia y todo lo que sabemos que todos tenemos, ¿no? Así que sí, gracias Marbella, gracias. Hay mucho para hablar, pero quiero decirles que vamos a tener más oportunidades para hablar sobre estos temas, porque en este año vamos a tener varias series similares a esta, de que todo lo que necesitamos saber acerca de la ideología de género, para que lo podamos tener todo junto aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Muchísimas gracias, Marbella. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por compartir lo que Dios te ha dado. Un placer para mí, y como siempre los dejo con esto en sus corazones. Conocen la verdad y la verdad les va a hacer libres. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y estamos completos en Cristo, ¿no? Así que si tenemos algo en nuestro corazón o en nuestras mentes relacionado con estas ideas subversivas, y que finalmente lo que hacen es traer una lucha de sexos, traer literalmente una subversión cultural, en otras palabras, revertir otras injusticias, poniendo privilegios por sobre derechos, es importante conocer los argumentos filosóficos del cristianismo, que han traído muchísima compasión y nos han traído las libertades que gozamos el día de hoy. Por ejemplo, el considerar que las personas son iguales al ser hechos imagen y semejanza de Dios, que tienen derechos inalienables, que tienen derechos intrínsecos, que tienen una imagen loable y una esencia de Dios radica en sus vidas. Que literalmente el Dios cristiano y el enfoque fue tan loable que dio a su Hijo para terminar con los sacrificios de hombres, o sea, con el derramamiento de sangre, y dio la vida de su propio Hijo en rescate de la humanidad, para tener una relación con la humanidad, y que literalmente la humanidad vuelva a tener una perspectiva de padre e hijo en amor, ¿no? Vuelva a tener una continuidad de vida, ¿no? Y vuelva literalmente a manifestar justicia. Y que justicia es algo literalmente que no se inclina a una perspectiva, sino tiene un valor absoluto moral. Y eso fue la diferencia del cristianismo. El cristianismo trajo los valores absolutos morales frente a un imperio que tenía un relativismo moral. Finalmente el imperio romano se va a requebrajar, no solo por la incursión de los bárbaros, sino por la podredumbre interna que tenía, porque las fantasías no le habían satisfecho. Entonces tenemos un requebrajamiento del imperio romano, porque ellos se inspiraban en sus dioses que eran humanos maximizados, en otras palabras, humanos que eran sujetos a pasiones, un Baco, un borracho, una Venus súper promiscua, gente que se identificaba igual de manera distinta también a la biológica. En cambio, el cristianismo va a proponer un valor absoluto moral que no está sujeto a una interpretación humana. Es un valor porque beneficia al ser humano en general, beneficia a la mayor cantidad de personas, preserva el derecho por sobre tus sentimientos. Hay una frase muy linda que dice: mis sentimientos no deben mis derechos no deben terminar donde empiezan tus sentimientos. Así. Entonces trae esa verdadera noción de libertad, y esto lo trajo el cristianismo, ¿no? Ese valor intrínseco que se debe defender, y que nos ha traído el día de hoy la libertad. Y nos ha traído el día de hoy que yo, siendo mujer, pueda pararme delante de la cámara y que ustedes me escuchen, y que nos ha traído el día de hoy la satisfacción como humanos que tenemos que tener.
Sí, creo que es maravilloso que rescatemos todo esto y nos demos cuenta que todo eso tiene mucho que ver con nosotras. Así que una vez más, gracias Marbelia. Gracias a todas ustedes también que están conectadas con esta conversación, ellas líderes, en esta nueva temporada, en este ciclo que hemos denominado todo lo que necesitamos saber acerca de ideología de género, y con esta conversación precisamente que nos ha llevado a hablar acerca de nuestra manera de pensar. Así que atentas todas ustedes a las próximas ocasiones en que nos volvamos a encontrar en Conversaciones Ellas Líderes.